IDES significa Internet Demonstration and Evaluation System. IDES se creó con fines demostrativos y es un sistema de prueba desarrollado por SAP, que también está disponible para los clientes, el cual dispone de datos ficticios para realizar prácticas de programación. Para obtener el acceso a un servidor SAP, se puede pagar por un servicio de SAP IDES remoto. En Internet se pueden encontrar varios proveedores de este servicio. Su precio varía entre los 10 euros y los 3.000 euros, dependiendo a qué módulos queremos acceder y el tiempo de acceso. La media de un servicio de acceso a un servidor SAP para programar en ABAP es de unos 30 euros mensuales. También hay proveedores que ofrecen accesos semanales y anuales. Solo basta con conseguir un proveedor con el módulo y versión deseada, y al pagar el acceso, proporcionan los datos de conexión a su servidor y ya se puede empezar a practicar. En MyWebStudies nos comprometemos con la enseñanza y facilitamos 3 modalidades Developer. Un acceso semanal totalmente gratis, un acceso mensual por 25 euros, un acceso anual por 150 euros. Para más información sobre otras modalidades puede ponerse en contacto en info@mywebstudies.com. En esta sesión vamos a ver cómo anular un documento contable. Tal como sabemos, los documentos contables tienen información como los importes que no pueden ser modificados, por lo que cuando queremos rectificar algún dato importante del documento, solo podemos hacer una anulación de dicho documento. Esta anulación lo que hace es crear otro documento anulando el anterior. En definitiva, cuando creamos erróneamente un documento, tenemos que crear otro documento que lo anule. Y por último, otro nuevo con los datos correctos. Y para poder anular un documento contable podemos usar la transacción FB08, que se encuentra en Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Documento, Anular, y aquí encontramos la transacción FB08 a anulación individual. Y si la ejecutamos, podemos ver la pantalla Anular documentos, donde se encuentran 3 apartados. En el apartado Datos del documento podemos ver 3 campos: Número de documento, donde hay que introducir el número del documento que queremos anular, el campo Sociedad, donde hay que introducir el número de sociedad al que pertenece el documento, y el campo Ejercicio, donde hay que introducir el año. En el apartado Datos de contabilización de anulación podemos ver el campo Motivo de anulación, en el cual hay que indicar el motivo por el que se quiere anular, por lo cual, para ejecutar esta operativa ya tenemos que conocer estos datos. En la parte superior podemos ver el botón Lista de documentos, que ya hemos visto anteriormente y que nos sirve para visualizar una lista de los documentos de una sociedad y así tener una pequeña ayuda para poder localizar el número del documento que queremos anular. También tenemos el botón Visualizar antes de anular, el cual podemos usar después de informar el campo Número de documento. Ya que esta operativa es muy delicada, aunque conozcamos los datos del documento contable que queremos anular, siempre es aconsejable usar este botón. De esta forma vemos sus datos y nos cercioramos de que es el documento que realmente queremos anular. Ahora vamos a anular un documento contable, pero en vez de utilizar el botón Lista de documentos, vamos a introducir los datos directamente sobre los campos. Por lo que vamos al primer campo e introducimos el número de documento. Ahora vamos al campo Sociedad e introducimos la sociedad, que es la 0001. En el campo Ejercicio introducimos el año, que es 2020. Y para finalizar, vamos al campo Motivo de anulación y hacemos clic sobre el botón del Match Code, en el cual tenemos que elegir un motivo de anulación. En este caso, solo tenemos un motivo, por lo que lo seleccionamos. Ya tenemos informado todos los datos del documento y su motivo de anulación, por lo que antes de proceder a contabilizar este documento de anulación, vamos a ir al botón de Visualizar antes de anular y hacemos clic sobre él. En esta pantalla, que es la de Visualizar documento, podemos ver sus datos, por lo que podemos verificar que es realmente el documento que queremos anular. Y ahora es cuando volvemos hacia atrás y procedemos con la anulación, y para ello solo tenemos que ir al icono del disquete y ejecutarlo. Y podemos ver cómo en la parte inferior se nos muestra un mensaje indicando que se ha creado un nuevo documento, el cual anula al anterior. Resumen.
Para rectificar un documento es necesario crear un nuevo que anule al anterior. Para anular un documento contable se puede usar la transacción FB08, que se encuentra en la ruta -app, finanzas, gestión financiera, deudores, documento, anular, FB08, anulación individual. Para realizar la anulación de un documento es necesario conocer sus datos. Arquitectura SAP R3. El sistema SAP R3 está construido bajo una arquitectura que le permite trabajar en diferentes sistemas operativos como pueden ser Unix, Windows, IBM OS. Las bases de datos que gestiona SAP son compatibles con otros gestores de base de datos, como son Informix, Oracle, SQL Server. Para la instalación de SAP en los diferentes sistemas operativos, se dispone de una interfaz gráfica de usuario, que facilita su instalación. En esta sesión vamos a ver la carpeta de finanzas, que será el módulo que se usará cuando queramos realizar una gestión financiera. Como ya sabemos, el apartado de finanzas es uno de los principales apartados de SAP, junto a los módulos de logística y recursos humanos. Por lo que si desplegamos la carpeta principal, menú SAP, podemos ver la carpeta de finanzas. Si hacemos doble clic sobre ella, veremos una serie de carpetas. Cada una de ellas contendrá una serie de transacciones para gestionar cada concepto que representa. Por ejemplo, podemos ver la carpeta de gestión financiera, que hace referencia a la parte contable de la empresa. Si desplegamos la carpeta gestión financiera, podemos ver las carpetas libro mayor, deudores, acreedores, banco, activos fijos, etc. También podemos ver que la carpeta de finanzas contiene las carpetas de controlling empresarial, gestión de inversiones, sistema de proyectos, etc. Es decir, la carpeta finanzas contiene todo lo que una empresa puede necesitar para una gestión financiera. En esta sesión hemos visto dónde se encuentra la carpeta de finanzas y cuáles son sus principales subcarpetas. Resumen. La carpeta de finanzas nos permite gestionar todo lo referente a la gestión financiera de una sociedad. En esta sesión vamos a ver la carpeta de logística, que será uno de los que más utilizaremos, ya que engloba las operaciones que más se van a ir realizando en el trabajo diario de la sociedad. Como ya sabemos, el apartado de logística es uno de los principales apartados de SAP, por lo que si desplegamos la carpeta principal menú SAP, ya podemos ver la carpeta logística. Si hacemos clic sobre ella, podemos ver una serie de carpetas. Estas carpetas se han creado debido a que SAP ha agrupado diferentes temáticas en carpetas y transacciones. Dentro de logística podemos ver la carpeta gestión de materiales, donde vemos una serie de carpetas que agrupan todas las transacciones referentes a la compra de material. Por ejemplo, podemos ver la carpeta de compras, que contiene las transacciones para gestionar las compras. La carpeta de gestión de stock, que contiene las transacciones para controlar el stock de materiales de la sociedad. La carpeta Impuestos Especiales, que se usa para gestión de impuestos. La carpeta de inventario, que nos permite gestionar el inventario de los materiales. Y así vemos que la carpeta de gestión de materiales está agrupada en una serie de procesos. También podemos ver que en la carpeta de logística tenemos la carpeta comercial, donde podemos gestionar el apartado comercial de la empresa, donde vemos que tiene carpetas como datos maestros, que será muy utilizada. Soporte de ventas, ventas que se realizan a los clientes, los cuales contablemente son los deudores.
facturación, etc. De todas las transacciones que existen en SAP o en la carpeta de logística, tenemos que saber que no se usarán todas, ya que realmente se usarán según el tamaño y las necesidades de cada empresa. Resumen. La carpeta de logística nos permite gestionar todo lo referente a los materiales, compras, stock, ventas, etc. Una sociedad no tiene que usar todos los módulos o transacciones que ofrece SAP. Usará la que cubra sus necesidades. En esta sesión vamos a conocer la carpeta de oficina, que cuelga de la estructura principal de SAP y contiene las transacciones que se usan para las gestiones propias de la organización de la oficina. Estas transacciones no son de las más utilizadas, pero sí nos facilitan la planificación de las tareas generales. Si vamos a menú SAP y desplegamos la carpeta oficina, podemos ver una agrupación de carpetas y transacciones, las cuales nos permiten realizar las gestiones propias de una oficina, como son el apartado de integración telefónica, que se utiliza para gestionar los números de teléfono. El apartado de agenda, que se utiliza para gestionar las citas o reuniones, y esto se puede hacer tanto para nuestra propia agenda como para las agendas de los empleados. También tenemos la carpeta de ocupación de salas, que se puede usar para averiguar qué salas están ocupadas o libres y realizar una reserva de una de ellas. En la carpeta documentos comerciales podemos gestionar los documentos comerciales de la empresa. En esta sesión hemos visto cómo se distribuye la carpeta de oficina y qué se utiliza para realizar la gestión de las oficinas. Resumen. La carpeta oficina cuelga directamente de menú SAP. Esta carpeta contiene transacciones que permiten la gestión de una oficina. Sus principales subcarpetas son integración telefónica, agenda, ocupación de salas, documentos comerciales, mensaje. En esta sesión vamos a ver la carpeta de recursos humanos, que es una parte fundamental de SAP, tal como son los módulos de finanzas y logística. Este módulo nos permite gestionar todo lo referente a empleados y al personal. La carpeta de recursos humanos se encuentra directamente sobre menú SAP, recursos humanos, donde podemos ver las carpetas gestión de personal, gestión de tiempos, cálculo de nómina, etc. La carpeta de gestión de personal la usaremos para gestionar todos los datos de los empleados de la empresa, tal como su gestión, la contratación de personal, el desarrollo del personal, la gestión de candidatos para las incorporaciones, servicios administrativos, etc. La carpeta de contratación de personal se usa para gestionar candidatos, ya que en SAP, antes de contratar a un empleado, debemos tener dado de alta dichos datos. Con la carpeta Gestión de candidatos se pueden controlar a todos los candidatos que se hayan inscrito en una oferta de trabajo. En esta sesión hemos visto la carpeta de recursos humanos como sus principales subcarpetas. Resumen. La carpeta de recursos humanos es la que se usa para gestionar los datos de los empleados y del personal. Entre estos datos podemos encontrar la contratación del personal, la gestión de los candidatos, la gestión de tiempos y cálculo de nóminas. En esta sesión vamos a conocer la carpeta de herramientas, a la cual se accede desde la pantalla principal de SAP, que como ya sabemos tiene una estructura de carpetas en forma de árbol, donde se encuentran distribuidas todas las transacciones que posee SAP. Si abrimos la carpeta principal, que es menú SAP,
podemos ver las principales carpetas que cuelgan de ella. Entre estas podemos destacar los 3 principales módulos de SAP, que son logística, finanzas y recursos humanos. Pero como podemos ver, existen más carpetas. Esto es debido a que SAP distribuye las transacciones en diferentes carpetas para facilitar el uso de ellas, por lo que podemos acceder a una misma transacción desde diferentes carpetas. Si nos fijamos en la parte inferior, podemos encontrar la carpeta Herramientas, y si hacemos clic para desplegarla, podemos ver que contiene una serie de carpetas. Por ejemplo, Workbench ABAP. Esta carpeta es la que usarán principalmente los programadores de ABAP. SAP está programado en su propio lenguaje de programación, que es ABAP, y SAP proporciona esta herramienta por si un cliente quiere modificar o añadir funcionalidades específicas a las que ofrece SAP. Incluso se pueden crear nuevas transacciones o modificar las existentes. Carpeta Customizing, que entre sus funciones nos permite crear nuevas sociedades. Si la desplegamos, podemos ver la carpeta IMG, que nos permite crear nuevas sociedades. Es decir, cuando trabajamos por primera vez con SAP en una empresa, lo primero que tenemos que hacer es crear esta nueva sociedad dentro de SAP, para que se generen las tablas necesarias para almacenar todos los datos que se necesiten. Y esto podríamos hacerlo con las transacciones que vemos que están dentro de la carpeta IMG, como por ejemplo la transacción SPRO, tratamiento de proyecto. También nos permite definir los parámetros globales de una empresa nueva. La carpeta Desarrollo Web nos permite realizar desarrollos web. También tenemos la carpeta Imprimir formularios, la cual nos permite, tal como indica su nombre, imprimir una serie de formularios. Tenemos que entender que la carpeta Herramientas contiene una serie de herramientas de SAP para realizar tareas puntuales, tal como la creación de sociedades, modificación de sus datos o la personalización del propio SAP, sin olvidar la realización de formularios. En esta sesión hemos visto la carpeta Herramientas y sus principales subcarpetas. En esta sesión vamos a conocer la carpeta de sistemas de información que cuelga de la estructura principal de SAP y contiene las transacciones que se usan para realizar informes. Desde esta carpeta podemos hacer informes de todo el contenido de SAP y debemos saber que la carpeta de sistemas info no es un módulo de SAP, pero han querido agrupar en esta carpeta todas las transacciones de creación de informes que existen en los diferentes módulos principales para que se puedan encontrar de una manera más fácil. Si vamos a menú SAP y desplegamos la carpeta Sistemas Info, podemos ver una agrupación de carpetas, por ejemplo, logística, y si la desplegamos, podemos hacer informes sobre el stock, compras, producción, etc. De esta manera, SAP nos ha agrupado las principales transacciones de informes SAP para que nos sea más fácil y más rápido localizarlas. En esta sesión hemos visto dónde se encuentra la carpeta Sistemas Info. Resumen. La carpeta de Sistemas Info cuelga directamente de menú SAP. Esta carpeta contiene transacciones que permiten informes, listados y consultas de diferentes aspectos de la gestión. En esta sesión vamos a ver cómo realizar un cierre de periodo y para ello podemos usar la transacción que se encuentra en la ruta Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Libro mayor, Entorno, Opciones actuales y SALR, abrir y cerrar periodos contables. Si la ejecutamos, se nos abre la pantalla de Modificar vista periodo contable. Pero antes de ver esta pantalla hay que saber varios conceptos, como que el módulo FI se considera la parte más importante del sistema SAP, y uno de sus muchos motivos es que si FI indica que el periodo contable se ha cerrado, ya no se puede hacer ningún tipo de contabilización. Esto quiere decir que ningún usuario de cualquier módulo que forma el sistema SAP
podrá realizar una operación que afecte a las cuentas contables. Por tal motivo, la apertura y cierre de un periodo es una operación muy delicada. También hay que saber que el periodo fiscal no es obligatorio que empiece en el mismo mes que el año natural, pero hay empresas en que su periodo fiscal corresponde al año natural, y entonces el mes de enero tendrá el identificador 1, el mes de febrero tendrá el identificador 2, así consecutivamente hasta diciembre, que tendrá el identificador 12. Pero lo normal es que tenga más de estos 12 periodos. Puede haber hasta 4 periodos adicionales, y reciben el nombre de periodos especiales, es decir, que en total pueden existir 16 periodos en un periodo contable. Hay que entender que estos periodos especiales no corresponden a ningún mes del año, y que solo se usan para realizar ajustes contables al finalizar un ejercicio. El primer periodo especial tendría el indicador 13, el segundo el indicador 14, y así hasta el último, que tendría el indicador 16. No es obligatorio que existan 4 periodos especiales, pero sí es el número máximo permitido. Ahora vamos a explicar la tabla que vemos en la pantalla. Esta tabla está formada por un número limitado de columnas y por un número de filas, las cuales no tienen límite definido, ya que corresponden al número de empresas que exista en cada sistema SAP. Estas filas las podemos agrupar por el valor de su primera columna, que se llaman variantes. Una variante puede tratar más de una sociedad, y para poder visualizar mejor un grupo, vamos a hacer que la variante 1008 se sitúe arriba de la tabla, y para ello vamos al botón Posicionar y hacemos clic sobre él. Y en el primer campo introduciremos el valor de la variante que queremos buscar, que es 1008, y le damos al botón Continuar. Y vemos como la variante 1008 se ha situado en la parte superior. Y ahora vamos a seleccionar todas las filas de la variante 1008. El sistema permite tener 2 rangos de periodos abiertos al mismo tiempo. El máximo número de periodos que puede tener un rango es 16, que está formado por los 12 periodos que equivalen al año y los 4 periodos especiales. Es decir, podemos tener un primer rango de periodos que va del periodo 1 al 16 y luego podemos tener un segundo rango de periodos que pueden ir del periodo 1 al 16 de otro año diferente. U otro ejemplo, el primer rango puede ser del periodo 1 al 12 y el segundo rango puede ser del periodo 13 al 16. Cada uno de estos 2 rangos de periodos se pueden ver en 4 columnas. Por ejemplo, esta columna con el título de periodo indica el inicio del primer rango y la columna ejercicio indica el año del periodo, por lo que está indicando que el primer rango empieza con el periodo 1 del año 2020 y la columna con el título a periodo indica hasta qué periodo llega y el campo ejercicio indica de qué año, por lo que el primer rango lleva desde el periodo 1 del 2020 hasta el periodo 12 del 2020. El segundo rango de periodo continúa con las siguientes columnas e indica que el segundo rango de periodo abierto es desde el periodo 1 del 2020 al periodo 12 del 2020. Como son datos de ejemplo, no vamos a discutir su sentido, pero podemos ver que hasta los rangos pueden tener los mismos periodos. Con esto hemos visto que el sistema puede mantener abierto 2 rangos de periodos, y cada rango puede contener hasta 16 periodos. Hay que entender que lo normal es que el único periodo que esté abierto sea el del año actual, pero existen excepciones, como que por alguna razón de negocio se requiere abrir un periodo pasado o futuro. Lo normal para el segundo rango de periodo es que se utilice para los periodos especiales, ya que son los que se usan para realizar las auditorías y los últimos movimientos contables. Ahora vamos a ver cada línea del identificador 1008. Cada una de ellas corresponde a una clase de cuentas. Como ya sabemos, existen clases de documentos y también existen clases de cuentas. Entonces, si seleccionamos una clase de cuenta y ejecutamos su match code, podemos ver que la fila que tenga la clase de cuenta con la letra A afecta a las operaciones de activos fijos. La fila que tenga la clase de cuenta D afecta a las operaciones de deudores. La fila que tenga la clase de cuenta K afecta a las operaciones de acreedores. La fila que tenga la clase M afecta a los materiales. La fila que tenga la clase S afecta a las operaciones de cuentas de mayor. Y la fila que tenga la clase V afecta a las operaciones de cuentas de contrato. Y lo indicado en la fila que tenga el signo más afecta a todas las cuentas. En el caso de que la fila con el signo más indique una cosa y el resto indique otra, la que manda es esta. Cerramos la ventana. Y ahora vamos a ver las columnas con el título cuentas. Estas se usan para indicar el rango de cuentas que pueden trabajar. Es decir, como la primera columna de cuenta está sin informar y la segunda columna de cuenta está informada con zetas mayúsculas, está indicando que todas las cuentas pueden realizar operaciones. Si, por ejemplo, quisiéramos indicar que solo las cuentas superiores a 5.000 puedan realizar operaciones de deudores, pondríamos este número en la primera columna, y solo esta cuenta y las superiores podrían realizar operaciones que utilicen deudores. Ahora, para finalizar,
Vamos a ver cómo se cierra un periodo. Y lo único que hay que hacer es eliminar el identificador de ese periodo de esta tabla. Cualquier identificador de periodo que no esté en esta tabla es automáticamente cerrado. Es decir, si por ejemplo modificamos el identificador 1 por el 2, estamos indicando que el periodo 1 está cerrado. Y si el periodo 1 corresponde al mes de enero, nadie podrá realizar operaciones con una fecha de enero. Y sin olvidar que si la modificación se realiza en la fila con la clase de cuenta D, solo afecta a las operaciones de deudores. Para que afecte a todo el sistema tendríamos que ponerlo en la fila con el signo más. En esta sesión hemos visto el concepto de periodos y cómo realizar el cierre de un periodo. Resumen. Para abrir o cerrar un periodo, se puede usar la transacción SALR, abrir y cerrar periodos contables, que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Libro mayor, Entorno, Opciones actuales y SALR. Pueden existir hasta 16 periodos. El año contable no tiene que coincidir con el año natural. En esta sesión vamos a cobrar una factura a un cliente y para ello podemos usar la transacción F28, que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Contabilización y aquí podemos encontrar la transacción F28, entrada de pagos. Si la ejecutamos, podemos ver la pantalla Contabilizar entrada de pagos, que contiene varias secciones. En la parte de la cabecera podemos ver los campos de fecha documento. Pero esta vez, en vez de usar el Match Code, vamos a introducir la fecha directamente, el 18 del 6 del 2020. Luego podemos ver el campo clase, que ya está informado con el valor DZ, pero si hacemos clic sobre él y usamos el Match Code, se nos muestra sus posibles valores y el valor de Z corresponde a pago deudor. En el campo Sociedad tenemos que introducir el número de la sociedad, que es 1000. El campo Fecha contable ya está informado, por lo que no hacemos nada. En el campo Moneda tenemos que introducir la moneda que vamos a usar para el cobro de la factura, que es euros. Y ahora nos podemos ir a la sección de datos bancarios, que contiene el campo cuenta, que corresponde a la cuenta que va a recibir el pago del cliente. Por ejemplo, podemos introducir la cuenta 285000. En el campo importe tenemos que introducir el importe que vamos a cobrar, que son 18.000 euros. Y ahora nos vamos a ir a la sección de selección de partidas abiertas, ya que para poder cobrar una factura, su partida tiene que estar abierta y no compensada. Y vemos que tiene el campo cuenta, donde hay que introducir la cuenta del cliente. Como ya la tengo copiada, lo pegamos con las letras Control V. Y podemos ver que el campo clase de cuenta ya está informado con el valor D, pero si hacemos clic sobre él y usamos el botón de Match Code, podemos ver sus posibles valores, y la D corresponde a deudores. Cerramos la ventana y ya tenemos informado los principales campos para realizar el cobro al cliente o deudor. Por lo que ahora tenemos que ir al botón Tratar PAS, que es tratar partidas abiertas. Si lo ejecutamos, vemos una pantalla donde se nos muestra los movimientos del cliente. En este caso, solo tiene uno. Y en la columna Número de documento se puede ver el número del documento. En la columna Importe podemos ver el importe de esta factura. Y en la parte inferior podemos ver los campos Importe entrado y asignado, que están informados con la misma cantidad, por lo que el campo sin asignar está a 0. Esto significa que al contabilizar ya estará pagada toda la factura de este cliente, y para realizar la contabilización solo tenemos que ir al icono del disquete y ejecutarlo. Y podemos ver cómo en la parte inferior se nos muestra que el documento se contabilizó en la sociedad. Ahora, si fuéramos a la transacción FBL5N, visualizar partidas y seleccionásemos la opción de partidas compensadas, veríamos que la partida ya estaría compensada. En esta sesión hemos visto cómo realizar el cobro individual de una factura de un cliente. Resumen. Para realizar el cobro de una factura individual de un cliente, podemos usar la transacción F28 que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Contabilización, F28 entrada de pagos.
Para poder realizar el cobro de una factura, las partidas tienen que estar abiertas. En esta sesión vamos a ver cómo se configuran los parámetros globales de una sociedad, y para ello tenemos que usar la transacción SPRO, que se encuentra en la ruta de menú SAP, Herramientas, Customizing, IMG. Y para ejecutarla hacemos doble clic sobre la transacción. Ahora tenemos que hacer clic sobre el botón de IMG referencia SAP. Y se nos muestra una estructura en forma de árbol, en la cual tendremos que ejecutar la opción de verificar y complementar parámetros globales, que se encuentra en la ruta. Gestión financiera nuevo, parametrizaciones básicas de gestión financiera nuevo y parámetros globales para la sociedad. Ahora ejecutamos la opción de verificar y complementar parámetros globales, haciendo clic sobre el icono del reloj. Y se nos muestra la pantalla de datos globales de sociedad, donde hay un listado de todas las sociedades que existen en el SAP, por lo que tenemos que buscar la sociedad que queremos personalizar, por lo que usaremos el botón de posicionar, que nos va a ayudar en la búsqueda de la sociedad. Escribimos la sociedad que queremos buscar, que en este caso es GR10, y hacemos clic sobre el icono de confirmar. Ahora podemos ver que la sociedad GR10 se encuentra en la primera posición del listado, por lo que hacemos doble clic sobre ella. Y se nos muestra la pantalla detalle de datos globales de sociedad, donde vemos que hay una serie de campos para los parámetros globales, los cuales podemos modificar, y también existe una serie de casillas de verificación para poderlas activar o desactivar. Para este caso vamos a introducir la sociedad GL, que es GR10, y el resto de los campos se personalizará según la configuración de la sociedad. Y para guardar las modificaciones no se nos puede olvidar hacer clic sobre el icono del disquete, pudiendo ver que en la parte inferior se nos muestra el mensaje de que los datos han sido guardados. Y de esta forma hemos configurado los parámetros globales de la sociedad que creamos. En esta sesión hemos visto cómo utilizar la transacción SPRO para configurar los parámetros globales de una sociedad. Resumen. Para configurar los parámetros globales de una sociedad, podemos usar la transacción SPRO. Y se realiza con la opción Verificar y complementar parámetros globales, que se encuentra en la ruta Gestión financiera nuevo, Parametrizaciones básicas de gestión financiera nuevo y Parámetros globales para la sociedad. En esta sesión vamos a ver cómo anular un documento contable. Para ello podemos usar la transacción FBL5N, que se encuentra en Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Cuenta, y aquí encontramos la transacción FBL5N, Visualizar modificar partidas. Y si la ejecutamos, se nos muestra la pantalla lista partida individual, que está formada por varios apartados. El primero es el apartado Selección deudor, que contiene los campos Cuenta deudor, donde hay que introducir el código del deudor o cliente. Y el campo Sociedad, donde hay que introducir el código de empresa al que pertenece el deudor. Más abajo tenemos el apartado Selección de partidas, que se utiliza como filtro de los datos a recuperar, y que contiene las opciones Partidas abiertas. Esta opción solo recupera las partidas abiertas del cliente. Hay que saber que cuando una documentación se anula, deja de ser una partida abierta, por lo que si deseamos consultar una anulación, no debemos seleccionar esta opción. Luego tenemos la opción Partidas compensadas. Esta opción recupera las partidas que ya no están abiertas. Y por último tenemos la opción Todas las partidas, que recupera las partidas abiertas y no abiertas. Para este ejemplo, elegimos Todas las partidas. De esta forma veremos las partidas abiertas y las compensadas, que son las que equivalen a las anuladas. Ahora solo tenemos que informar el campo Sociedad, y lo informamos con la empresa 1000. Y en el campo Cuenta deudor vamos a hacer que nos muestre las partidas de todos los deudores, por lo que vamos a usar el botón de selección múltiple. Y en esta pantalla vamos a usar la pestaña de seleccionar intervalos,
y en el campo límite inferior vamos a informarlo con un 0. Y el campo límite superior lo informamos con 9. De esta forma, podemos indicar que queremos todas las cuentas de los deudores. Para terminar con la selección, le damos a continuar y vemos que los campos desde y hasta del deudor están informados, por lo que para ejecutar la consulta solo tenemos que ir al icono del reloj y hacer clic sobre él. Y en esta pantalla vamos a ver un listado donde en la parte superior podemos ver los datos del cliente. Y en la parte inferior podemos ver las partidas, las cuales se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo contiene círculos en rojo. Esto indica que las partidas están abiertas. Si en la pantalla anterior hubiéramos seleccionado la opción de partidas abiertas, solo se nos mostraría este bloque. Luego tenemos el bloque de los cuadrados en verde. Esto significa que las partidas han sido compensadas. Si en la pantalla anterior hubiéramos seleccionado la opción de partidas compensadas, solo se nos mostraría este bloque. Pero como al final seleccionamos la opción de todas las partidas, se nos muestra tanto las partidas abiertas como las compensadas. Si bajamos con el cursor, podemos ver que el siguiente cliente solo tiene partidas compensadas y que corresponde a anulaciones, ya que el campo documento de compensación está informado, y concretamente esa anulación se realizó por una corrección por monto. En esta sesión hemos visto cómo consultar las partidas individuales, tanto abiertas como compensadas. Resumen. Para ver las partidas podemos usar la transacción FBL5N, que se encuentra en la ruta Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, deudores y cuenta. Hay dos tipos de partidas, abiertas y compensadas. Para ver las anulaciones tenemos que seleccionar la opción de partidas compensadas. En esta sesión vamos a visualizar y modificar los documentos de los clientes o deudores, y para ello vamos a usar la transacción FB03, que se usa para la visualización del documento, y posteriormente permite la modificación. También vamos a ver la transacción FB02, que permite directamente la modificación. Estas transacciones se encuentran en Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Documento. Y aquí podemos ver la transacción FB02 modificar y FB03 visualizar. Como vamos a empezar con la visualización de los documentos de un cliente, hacemos doble clic sobre la transacción FB03 y se nos muestra la pantalla Visualizar documento, acceso, donde podemos ver tres campos que son obligatorios. Tenemos el campo de número de documento, donde hay que introducir el número del documento que queremos visualizar, el campo sociedad, donde hay que introducir el número de sociedad al que pertenece el documento, y el campo ejercicio, donde hay que introducir el año. Esta pantalla también nos ofrece el botón Lista de documentos, que nos ofrece la posibilidad de ver un listado de los documentos de una sociedad. Si vamos al botón y lo ejecutamos, vemos que nos ofrece una gran cantidad de opciones por la que podemos hacer un filtrado de todos los documentos. Por ejemplo, si quisiéramos ver los documentos de la empresa 3 del año 2020, tendremos que ir al campo Sociedad e introducir 0003. En el campo Ejercicio, introduciremos el año, que es 2020. Y si le damos a ejecutar, vemos que nos muestra un mensaje de advertencia, indicando que tenemos que informar otro campo de selección. Esto es un control para evitar recuperar demasiados documentos. Para recuperar todos los documentos, podemos indicar que queremos los números de documentos mayores a 0, por lo que podemos ir al campo Número de documento e introducimos un 0. Y si ahora hacemos doble clic, se nos despliega una subventana donde podemos seleccionar qué tipo de opción de selección queremos. Y si elegimos la opción mayor o igual que, estaremos indicando que queremos todos los números de documentos mayor a 0 de la empresa 3 y del año 2020. Por lo que ahora solo tenemos que ir al icono del reloj y hacer doble clic sobre él. Y se nos muestra la pantalla de lista de documentos, donde podemos ver una serie de campos, como es la sociedad, que es la que hemos informado, los números de documentos, el año, la fecha del documento, la fecha contable, etc. Si vamos a un documento, por ejemplo, este, y hacemos doble clic sobre él, nos lleva a la pantalla Visualizar documento. Esta es la misma pantalla en la que llegaríamos si hubiéramos informado los tres campos de la pantalla anterior. Ahora vamos a volver a la pantalla principal de la transacción FB03, por lo que volvemos hacia atrás. Volvemos otra vez hacia atrás
Y otra vez más. Y ya estamos en la pantalla principal de la transacción FB03, y como vemos ya está informado el número de documento, por lo cual, para ejecutar la transacción solo tenemos que ir al botón de continuar y hacer clic sobre él. Volvemos a estar en la pantalla de visualizar documento, y esta es la misma pantalla que estuvimos antes. En el caso de conocer el número de documento, lo introduciremos directamente y nos ahorraremos el tiempo. Pero en el caso de no conocerlo, tendremos que listar todos los documentos y buscar el que queremos ver. En la parte superior de esta pantalla se nos muestra los datos generales del documento, como son el número de documento, la sociedad, el ejercicio, la fecha del documento, la fecha contable, la moneda, etc. En la parte inferior podemos ver los datos del documento. El primero corresponde a la cuenta de cobro para el cliente. La segunda corresponde a la cuenta de pago. Si hacemos doble clic sobre una de ellas, podemos ver los detalles de cada movimiento. Y como hemos entrado por la transacción FB03, no se puede modificar ningún campo. Hay que comentar que cuando se hace un movimiento contable, el sistema genera un documento contable que afecta a las cuentas, por lo que ya podemos considerar que ese documento forma parte de la contabilidad, por lo que no puede estar permitido modificar los datos del documento, como por ejemplo los indicadores de impuestos, el monto, etc. Si ahora vamos al campo de modificar y hacemos clic sobre él, vemos que no permite modificación alguna, ya que los datos que se muestran por pantalla son demasiado importantes para la contabilidad. Ya hemos visto cómo visualizar un documento y modificarlo por la transacción FB03, pero si lo que queremos es modificarlo directamente, podemos usar la transacción FB02 y para ello vamos a ir a la pantalla principal de SAP, por lo que vamos al campo de comandos e introducimos /n. Y esta vez, en vez de navegar por el árbol de carpetas, vamos a introducir en el campo de comando directamente el nombre de la transacción a ejecutar, que es FB02. Y vemos que estamos en la pantalla Modificar documento, que es exactamente igual a la de visualizar documento, solo que cuando ejecutemos podremos modificar directamente los campos. Y como vemos, SAP ya tiene informado los campos con los últimos valores con los que estamos trabajando, por lo que ya no hace falta informarlo. Y vamos al botón de continuar y lo ejecutamos. En esta pantalla no nos permite modificar ningún campo, ya que es información importante para la contabilidad. Pero si hacemos clic sobre una fila, podemos ver que algunos campos ya permiten su modificación. Si recordamos, el primer registro de este documento no nos permitía modificar ningún campo, debido a que todos sus datos eran demasiado importantes para la contabilidad. Y en cambio en este segundo registro del documento se nos permite modificar algunos campos, como son la asignación, el texto, etc. Estos campos no se consideran de gran importancia para la contabilidad. En esta sesión hemos visto cómo visualizar y modificar un documento con la transacción FB03 y cómo abrir el documento directamente en modo modificación con la transacción FB02. Resumen. Para visualizar un documento contable, podemos usar la transacción FB03 Visualizar. Para modificar un documento contable, podemos usar la transacción FB03 Visualizar y después usar la opción de Modificar. O usar la transacción FB02 Modificar. Las transacciones FB02 y FB03 tienen el botón Lista documentos, que permite listar todos los documentos de una sociedad. En esta sesión vamos a ver cómo se visualiza o se modifica un documento de un proveedor o acreedor, y para ello se puede usar la transacción FB03, que se usa para la visualización del documento y posteriormente permite la modificación, y la transacción FB02 permite directamente la modificación. Estas transacciones ya las hemos utilizado para la consulta y modificación de los documentos de los clientes, por lo que las transacciones FB02 y FB03 se utilizan tanto para la documentación de los proveedores como de los clientes. Y para acceder desde la carpeta de acreedores podemos usar la ruta, menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Acreedores, Documento, y aquí podemos ver la transacción FB02 Modificar y FB03 Visualizar. Si ejecutamos la transacción FB03 Visualizar, se nos muestra la pantalla Visualizar documento acceso, la cual ya hemos visto, pero vamos a ver cómo distinguir el tipo de documento que vamos a consultar.
Y para ello vamos al botón Lista de documentos, que nos ofrece la posibilidad de ver un listado de los documentos de una sociedad, por lo que hacemos clic sobre él. Y vemos que nos ofrece una gran cantidad de opciones, por la que podemos hacer un filtrado de todos los documentos. En el campo Sociedad introduciremos 0003 y en el campo Ejercicio introduciremos 2020. Ahora vamos al campo Número de documento y hacemos doble clic sobre él. Y se nos despliega una subventana donde vamos a seleccionar la opción mayor o igual que. Ya tenemos informados los campos, por lo que ahora solo tenemos que ir al icono del reloj y hacer doble clic sobre él. Y se nos muestra la pantalla de lista de documentos, donde podemos ver una serie de campos, como es la sociedad, que es la que hemos informado, los números de documentos, el año, la fecha del documento, la fecha contable, pero también podemos ver el campo clase. Este campo nos indica de qué clase es el documento. Los documentos se pueden clasificar en clases, y para ver las diferentes clases que existen, seleccionamos el campo y vamos al botón del Match Code. Podemos ver una subventana con los valores posibles para la clase, y por ejemplo, un abono deudor tiene la clase DG. Una factura a un deudor tiene la clase DR. El documento correspondiente al pago de un deudor tiene la clase DZ. El abono de un acreedor o proveedor tiene la clase KG. La factura de los acreedores tiene la clase KR. Y los documentos de los pagos a los acreedores tienen la clase KZ. Por lo que la transacción FB03 permite la visualización de todos los documentos de una sociedad, ya sean deudores o acreedores, y los podemos distinguir con la clase del documento. Con esto ya sabemos que las transacciones que trabajan con documentos se encuentran tanto para la ruta de los deudores y la ruta de los acreedores. En esta sesión hemos visto cómo ejecutar las transacciones FB03 y FB02 desde la ruta de los acreedores y cómo distinguir los documentos por su clase. Resumen. Para visualizar un documento contable podemos usar la transacción FB03 Visualizar. Para modificar un documento contable podemos usar la transacción FB03 Visualizar y después usar la opción Modificar, o usar la transacción FB02 Modificar. Las transacciones FB02 y FB03 tienen el botón Lista documentos, que permite listar todos los documentos de una sociedad. El campo clase de un documento sirve para informar de qué clase es el documento. En esta sesión vamos a ver cómo se realiza la consulta de stock de un artículo. Y para ello vamos a usar la transacción MMBE, que se encuentra en la ruta Menús App, Logística, Gestión de materiales, Gestión de stock, Entorno, Stock y MMBE Resumen de stock. Pero esta vez, en vez de hacer doble clic sobre la transacción, vamos a ir al campo de comandos e introducimos el código de transacción MMBE y hacemos clic sobre el icono de continuar. Ya estamos en la pantalla de resumen de stock, en la que podemos ver varios apartados. En el primer apartado tenemos que introducir el código de material, que es obligatorio, ya que esta transacción solo permite consultar el stock de un artículo en concreto. También podemos filtrar la consulta indicando el centro o el almacén o el lote. En el apartado de selección de tipo de stock, podemos indicar si queremos que se tengan en cuenta el stock especial o el pendiente. En el apartado de presentación de lista, podemos cambiar la forma del listado de la consulta, como por ejemplo, que no aparezcan los centros con stock 0 o que las cantidades no se muestren con decimales. En el cuarto apartado, podemos indicar por qué campos vamos a agrupar el stock del artículo, que el orden de agrupación actual es sociedad, centro, almacén, lote y stock especial. Para este ejemplo, solo introduciremos el código del material, por lo que vamos al campo del material y ejecutamos el Match Code, que nos mostrará una ventana para poder buscar un artículo. En esta ventana podemos informar sus campos, que actúan como filtros en el listado de artículos. Como queremos que se muestren todos los artículos, hacemos clic sobre el icono de confirmar. Y podemos ver el listado de los artículos que tenemos en stock, del cual vamos a seleccionar el primer artículo haciendo doble clic sobre él.
Ya tenemos informado el campo material con el código del artículo, y como no vamos a realizar ningún cambio en el resto de los campos, vamos a ejecutar la consulta, y para ello hacemos clic sobre el icono del reloj. Ya estamos en la pantalla de Lista de resumen de stock. En la parte superior podemos ver los detalles del artículo, como el nombre del material, el tipo de material o la unidad de medida. En la parte inferior podemos ver la consulta y distribución de las cantidades del artículo, como libre utilización, cantidad reservada, stock en curso, transferido, bloqueado, etc. Y en la parte izquierda, en donde se muestra la distribución y agrupación del stock de artículo, aquí podemos ver que en total hay 35 unidades reservadas y 1000 unidades de stock en curso, y todas ellas están en la primera sociedad. Y esta sociedad tiene dos centros. En el primer centro están las 35 unidades reservadas, y el segundo centro están las 1000 unidades en curso. Y en la segunda sociedad no tiene ningún stock de este artículo. Hay que saber que la forma de agrupación, de filtrado y listado del stock se puede configurar con las opciones de la pantalla anterior, y que podemos navegar por este listado para agrupar o desplegar las filas. También podemos usar el botón de visualización detallada para ver los detalles. En esta pantalla podemos ver cómo se distribuye cada estado de stock, pero en forma vertical. En esta sesión hemos visto cómo se usa la transacción MMBE para realizar la consulta de un artículo. Resumen. Para realizar la consulta de stock de un artículo, podemos usar la transacción MMBE, la cual se encuentra en la ruta Menús App, Logística, Gestión de materiales, Gestión de stock, Entorno, Stock. El informe de la consulta de stock se puede configurar. En esta sesión vamos a consultar el saldo de un proveedor o acreedor, y para ello podemos usar la transacción FK10N, la cual introduciendo el código de empresa y el código de acreedor nos mostrará su saldo. Esta transacción se encuentra en Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Acreedores, Cuenta. Aquí tenemos la transacción FK10N, visualizar saldo, y si hacemos doble clic sobre ella, se nos muestra una pantalla donde se nos pide tres campos. El campo acreedor, donde tenemos que introducir el código del proveedor o acreedor. El campo sociedad, donde se introduce la sociedad que trabaja con ese acreedor. Y el campo ejercicio corresponde al año con el que queremos trabajar. Por ejemplo, en el campo sociedad podemos introducir la sociedad 1000. Y en el campo acreedor vamos a utilizar el botón de Match Code para que nos facilite la búsqueda, por lo que hacemos clic sobre él y se nos muestra una ventana con la pestaña Acreedores por país sociedad. Ahora vamos al campo sociedad e introducimos el código 1000 para que nos busque los proveedores pertenecientes a la sociedad 1000. Vamos al botón de continuar y hacemos clic sobre él. Y en esta ventana vamos a elegir el primer acreedor, que es el que usamos en la anterior sesión para ver cómo dar de alta una factura emitida por él. Hacemos doble clic sobre él y vemos como ya tenemos informado el acreedor y la sociedad. Ahora solo falta introducir el año. Introducimos 2020. Ahora, como siempre, para ejecutar la consulta, tenemos que hacer clic sobre el icono del reloj. En la parte superior podemos ver unos datos sobre la consulta, y debajo existen dos pestañas. La pestaña de saldos, donde podemos ver el saldo del proveedor, y la pestaña de cuentas de mayor, donde si hacemos clic podemos ver la misma información, pero en lugar de forma de saldo, lo veremos en forma de cuenta de mayor. Volvemos a la pestaña de saldos. Y si quisiéramos ver las partidas individuales, solo tendríamos que hacer doble clic sobre un apunte. En esta pantalla podemos ver el número de documento, la fecha de documento, los importes
etc. También nos ofrece un menú donde tenemos varios botones. Por ejemplo, el botón de modificar, que si lo ejecutamos, vemos que se nos muestran los datos de la factura, pudiendo hacer modificaciones. Volvemos hacia atrás y para finalizar volvemos al menú SAP, por lo que nos vamos al campo de comandos y tecleamos /N y le damos al intro. En esta sesión hemos visto cómo se consulta el saldo de un proveedor utilizando la transacción FK10N. Resumen. Para consultar el saldo de un proveedor o acreedor, se puede usar la transacción FK10N, que se encuentra en la ruta, menú SAP, finanzas, gestión financiera, acreedores, cuenta, FK10N, visualizar saldo. Para la consulta hay que informar del código del proveedor, código de la sociedad y ejercicio. En esta sesión vamos a ver cómo crear una cuenta contable, que es donde se registran y detallan de forma cronológica todas las transacciones que se realizan en una empresa. Hay que saber que las cuentas contables se agrupan en planes de cuentas, y el objetivo de los planes de cuentas es agrupar todas las cuentas contables que se tienen en la organización para registrar los asientos contables. Para crear una cuenta contable, vamos a usar la transacción FS00, que se encuentra en la ruta menú SAP, finanzas, gestión financiera, libro de mayor, datos maestros, cuenta de mayor, tratamiento individual, y aquí podemos ver la transacción FS00 central. Si la ejecutamos, se nos muestra una pantalla de cuenta mayor tratar, y en la parte superior podemos ver los campos cuenta de mayor, que se usa para identificar la cuenta contable, y tiene una longitud máxima de 10 posiciones alfanuméricas, y el campo sociedad, que como sabemos puede tener una longitud máxima de 4 posiciones. En la parte derecha podemos ver una serie de botones o iconos. Tenemos el icono de las gafas, que nos sirve para visualizar los datos maestros de una cuenta contable que ya exista. El icono del lápiz, que nos permite modificar los datos maestros de una cuenta contable. El icono de la hoja en blanco, que se utiliza para crear el dato maestro de una nueva cuenta contable. El siguiente botón se utiliza para crear el dato maestro de una cuenta contable, pero a partir de otra cuenta contable que ya exista, por lo que no sería necesario introducir todos los datos desde cero. Luego tenemos el icono de la papelera, que sirve para borrar o eliminar los datos maestros de una cuenta contable. Y un poco más abajo vemos una serie de pestañas, las cuales las veremos en un rato. En este ejemplo, vamos a crear una cuenta para el gasto de compra general, y para ello tenemos que asignar un número de cuenta que no exista. Por ejemplo, 400.006. Y en el campo sociedad tenemos que asignar en qué sociedad vamos a crear la nueva cuenta. Por ejemplo, AB01. Si esta cuenta existiese en esta sociedad, podríamos usar el botón de visualizar para ver sus datos, o el botón de modificar para modificarlos. Pero como no existe y queremos crearla, vamos al tercer botón, crear, para crear esta cuenta contable desde cero. Ahora vemos que los campos han pasado a modo edición, y en la pestaña de tipo, denominación, podemos ver el apartado de control en plan cuentas, donde tenemos que informar el campo grupo de cuentas, que como indica su nombre, sirve para agrupar las diferentes cuentas que existen en la sociedad. Si la desplegamos, podemos ver una lista, y vamos a seleccionar el grupo de cuentas de mayor generales. Ahora tenemos que seleccionar de qué tipo va a ser nuestra cuenta, y tenemos dos opciones, que sea una cuenta de beneficios, o también llamada cuenta de resultados, o la opción de una cuenta de balance. Esta información es muy importante, ya que no puede ser modificada una vez creada la cuenta contable y se haya realizado una contabilización. Nosotros vamos a seleccionar la opción de cuenta de beneficios, que son cuentas que al final del ejercicio contable traspasa todo su saldo a una cuenta de remanentes. En la parte inferior tenemos dos campos, texto breve y texto explicativo. El texto que indiquemos en estos dos campos serán los que se muestren cuando se estén usando nuestra nueva cuenta contable, por lo que en el campo texto breve podemos poner GTOs, compras general, y en el campo texto explicativo podemos poner gastos de compras generales del local. Ya tenemos informada la primera pestaña, por lo que nos vamos a la pestaña Datos de control. Aquí podemos ver el campo moneda de la cuenta,
donde se indica la moneda que va a tener asignada nuestra cuenta contable, que por defecto se informa con la misma moneda que tiene la sociedad seleccionada, por lo que la dejamos en euros. En la pestaña Entrada Banco Inter podemos ver el campo Grupo Status Campo, el cual usamos para indicar qué campos son opcionales u obligatorios, o si se pueden visualizar o no. Si desplegamos el Match Code, podemos ver un listado, y vamos a seleccionar el grupo G004, cuenta de coste. También podemos ver el campo Solo contabilizaciones automáticas, con el cual indicamos si queremos que nuestra cuenta contable solo pueda recibir contabilizaciones automáticas, es decir, que sean contabilizaciones del sistema y nunca por una contabilización manual, como por ejemplo la facturación realizada por un usuario. Para nuestro ejemplo, no la vamos a seleccionar. En la cuarta pestaña, Palabra clave y traducción, podemos configurar la opción del multilingüaje. Como sabemos, SAP es multilingüaje, por lo que, si queremos que este texto breve y explicativo que escribimos en la primera pestaña se muestre en otros lenguajes, tenemos que ir a la sección Traducción. Aquí podemos añadir otro lenguaje, por ejemplo, francés. Y ahora tendríamos que escribir los textos en francés. Y de esta forma, cuando se realice una conexión en este lenguaje, nuestro texto se le mostrará en francés. La traducción de texto en SAP no se realiza de forma automática. Somos nosotros los que tenemos que escribir todos los textos en los idiomas deseados. Ya tenemos informados los principales campos de nuestra cuenta contable, por lo que para grabar los datos vamos al icono del disquete y hacemos clic sobre él. Y vemos cómo en la parte inferior se nos muestra el mensaje de que los datos han sido grabados. Resumen. Para crear una cuenta contable, podemos usar la transacción FS00, que se encuentra en la ruta, menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Libro de mayor, Datos maestros, Cuenta de mayor, Tratamiento individual y FS00 central. La transacción FS00 nos da la posibilidad de visualizar, modificar, crear y eliminar una cuenta contable. En esta sesión vamos a ver cómo crear un nuevo artículo. Y para ello vamos a usar la transacción MM01. Podemos ejecutarlo directamente desde el campo de comando o a través del árbol de carpetas. Por lo que abrimos la carpeta Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Maestro de materiales, Material, Crear en general. Y aquí podemos ver la transacción MM01 inmediatamente. Lo ejecutamos haciendo doble clic sobre él y se nos muestra la pantalla Crear material, donde tenemos el campo ramo, que equivale al sector industrial al que va a pertenecer el nuevo material. Desplegamos la lista y tendremos que elegir el ramo que vamos a asignar al material. Por ejemplo, podemos seleccionar construcción. Ahora tenemos que informar el campo tipo de material, el cual también lo podemos desplegar. Y elegiremos, por ejemplo, embalaje. Y una vez informados estos dos campos, ya podemos continuar con el alta del nuevo material, por lo que hacemos clic sobre el icono de continuar. Y vemos cómo se nos abre una ventana, donde se nos muestra una serie de vistas. La siguiente pantalla estará formada por pestañas, y cada una de ellas equivale a una de estas vistas. Y aquí tenemos que seleccionar cuáles de ellas queremos modificar. También hay que saber que según los datos que introduzcamos en los campos de ramo y de tipo de material, cambiará el número de vistas, por lo que para este caso vamos a seleccionar Datos base 1, Compras, y en la parte inferior podemos ver la vista de Contabilidad 1. Y ya que tenemos seleccionadas las vistas que queremos modificar, haremos clic sobre el botón de Continuar. Y en esta ventana tenemos que determinar el centro que puede recibir este material, por lo que hacemos clic sobre el Match Code para ver el listado de centros disponibles en nuestro SAP y seleccionaremos uno, por ejemplo, Centro de Producción 1. Y ahora solo tenemos que hacer clic sobre el botón Seleccionar y confirmamos la ventana con el botón de Continuar. Y ya estamos en la ventana para configurar las características del nuevo material. Podemos ver que tiene una serie de pestañas. Cada una de ellas equivale a una de las vistas que vimos en la ventana anterior, y que al material se le ha asignado el código de material 470.
y que tenemos que informar una serie de campos, de los cuales son obligatorio el nombre del material que estamos creando. Podemos poner embalaje ligero, ya que queremos crear un embalaje. Ahora, si nos fijamos, tenemos el campo unidad de medida base, que tiene una marca de check. Esta marca nos indica que este campo es obligatorio, por lo que también tenemos que informarlo. Por lo que hacemos un clic en él y se nos muestra un match count, el cual vamos a usar. Ahora podemos visualizar las medidas bases que hay disponibles y, por ejemplo, podemos buscar la medida por unidades, que se tiene que encontrar al final del listado. Y hacemos doble clic para seleccionarlo. Ahora vamos a informar el campo grupo de artículo, donde también es obligatorio informarlo. Y usamos su match count para ver el listado de los grupos de artículos. Y seleccionamos uno, por ejemplo, el 101. Ahora que tenemos los datos obligatorios informados, podemos informar el resto de campos que, según la lógica del artículo, irán informados de una forma u otra. Y, por ejemplo, vamos a informar el campo sector, en el cual podemos introducir, por ejemplo, el valor 00 o usar el match count. Y lo seleccionamos con doble clic. Ya tenemos indicado que el sector del material es el 00. Como vemos en la parte de arriba, hay una serie de pestañas, y en la pestaña en la que estamos hay un punto verde. Esto es porque en la pantalla anterior seleccionamos esta vista, y todas las vistas que hemos seleccionado tendrán un punto verde. Ahora, para acceder a la siguiente vista que queremos configurar, podemos hacer intro o irnos a la flecha de desplazamiento, donde podemos ir viendo el nombre de cada pestaña. Hacemos clic sobre la pestaña de compras, donde vamos a informar el campo del grupo de compra. Hacemos clic sobre el match count y para este ejemplo vamos a buscar el grupo de compras locales. Hacemos doble clic sobre él y ya tenemos informado el campo. Ahora vamos a ir a la última vista que seleccionamos, que podemos hacerlo pulsando la tecla intro o usando las flechas de desplazamiento. Seleccionamos la pestaña de contabilidad 1 y uno de los campos más importantes de esta pestaña es el control de precios y el campo del precio, por lo que vamos a la lista de opciones del campo control de precios y vemos que hay dos opciones. La primera opción es cuando el precio es estándar y no varía, y la segunda opción es cuando el precio puede variar. Vamos a seleccionar la opción de precio estándar. Y ahora informamos el campo de precio estándar. Por ejemplo, podemos poner 1 euro. Ahora, para guardar los datos, tenemos que hacer clic sobre el icono del disquete. Y en la parte inferior podemos ver el mensaje que el material 470 ha sido creado. En esta sesión hemos visto cómo se usa la transacción MM01 para crear un nuevo material o producto. Resumen. Para crear un nuevo material o producto se puede usar la transacción MM01. Para poder modificar los datos de una pestaña de la ventana de Crear material, previamente tenemos que seleccionar la vista en la ventana de Seleccionar pistas. Para dar el alta correctamente a un material, tenemos que conocer el centro que va a recibir el material, el precio, el grupo, etc. En esta sesión vamos a ver cómo se crea un centro de trabajo en una sociedad, ya que lo normal es que una sociedad tenga un centro de trabajo. Y para ello tenemos que volver a usar la transacción SPRO. Por lo que vamos a la ruta de carpetas y expandimos la carpeta de menús App, Herramientas, Customizing, IMG, y ya podemos ver la transacción SPRO. Pero esta vez, en vez de hacer doble clic sobre él, vamos a ir al campo de comandos y vamos a escribir el nombre de la transacción, que es SPRO, y a ejecutarlo a través del icono de continuar. Ya estamos en la pantalla de tratamiento de proyecto, que es la misma que usamos para crear una nueva sociedad, en la cual también volveremos a usar el botón de IMG referencia SAP. Y ya estamos en la pantalla de visualizar guía de implementación, donde tenemos que usar la ruta, estructura de la empresa, definición, gestión financiera, y si recordamos,
Esta es la opción que se usa para crear una nueva sociedad. Pero como lo que queremos es crear una empresa del grupo, vamos a usar la opción Definir sociedad, por lo que hacemos clic sobre su icono del reloj. Ahora se nos ha abierto una nueva pantalla. En el listado que podemos ver, se nos muestra todos los centros de trabajo que tiene nuestro SAP, y para crear el nuevo centro de trabajo tendremos que hacer clic sobre el botón Entrada nueva. Y ya estamos en la pantalla de Nuevas entradas, donde tenemos que introducir los datos del centro de trabajo. En el campo Sociedad, introduciremos la sociedad en la que queremos crear el centro de trabajo, que es GR10. En el campo Nombre de la sociedad, es donde pondremos el nombre del centro de trabajo. Por ejemplo, podemos poner Grupo 1. El siguiente campo lo podemos dejar vacío, y el resto de los campos los podemos rellenar con la información que va a tener el nuevo centro de trabajo. En el campo Calle podemos meter la dirección, por ejemplo, Calle Ancha. En el campo Apartado podemos poner el 34. En el campo Código postal pondríamos el código postal, que es 28034. En el campo Población podemos poner Madrid. El campo País pondremos ES, que es de España. En el campo Clave de idioma podemos poner la clave del idioma, pero si no lo sabemos podemos usar el matchcode, que como vemos nos abre un listado de las opciones que podemos elegir, por lo que buscamos España y la seleccionamos. Y ya solo falta el campo moneda, que como ya sabemos es EUR. Ya tenemos rellenado los campos, y para que se guarden hacemos clic sobre el icono del disquete. Ahora si volviéramos hacia atrás, podremos ver que nuestro centro de trabajo ya existe en la lista. Y para volver a la pantalla principal de SAP, escribiremos en el campo de comando el comando /n y pulsamos Intro. En esta sesión hemos visto cómo usar la transacción SPRO para crear un centro de trabajo. Resumen. Las sociedades pueden tener centros de trabajo, para lo cual se puede usar la transacción SPRO. En esta sesión vamos a consultar el listado de deudores y para ello podemos usar la transacción SALR índice de deudores, que se encuentra en Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Sistema de información, Informes para contabilidad deudores, Datos maestros. Y aquí encontramos la transacción SALR índice de deudores. Si la ejecutamos, se nos muestra una pantalla con 3 secciones. En la sección Selección deudor podemos filtrar el listado de deudores por el campo Cuenta deudor o por el campo Sociedad. Si no introdujéramos ninguno de estos datos y ejecutásemos la transacción, se mostrará una lista de todos los deudores de todas las sociedades que tuviera SAP. En la sección Selección por ayuda de búsqueda, podemos filtrar el listado de deudores por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un deudor. Por eso es muy importante rellenar esa información al crear los deudores. Y en la sección Otras delimitaciones nos muestra una serie de campos, los cuales, si los seleccionamos, harán que la información asociada al campo se muestre en el listado de deudores. Ahora vamos a mostrar un listado de los deudores de una sociedad, por lo que vamos al campo Sociedad e introducimos el código de la sociedad en la que queremos ver sus deudores, por ejemplo, la sociedad 0001. Ahora, para ejecutar la transacción, solo tenemos que ir al icono del reloj y ejecutarlo. Y en la pantalla Índice de deudores se nos muestra un listado de los deudores que tiene la sociedad 1. Podemos ver el código del deudor y la sección de datos técnicos. Esta sección siempre será visible y contiene los datos de concepto de búsqueda. Esta información es por la que permite filtrar la segunda sección de la pantalla anterior. También contiene los datos del usuario que creó al deudor y cuándo lo creó. Si en el filtrado de la pantalla anterior solo informamos el campo Sociedad, siempre se mostrará la sección de datos técnicos y de la sección Comunicación con el deudor, que contiene datos del deudor, como su nombre, dirección, país, etc. Y así con cada uno de los deudores. Para volver hacia atrás, vamos al botón de atrás y hacemos clic sobre él. Ahora vamos a cambiar la información que queremos ver en el listado, y para ello nos vamos a la sección Otras delimitaciones,
Y si, por ejemplo, quisiéramos ver los datos correspondientes a la dirección y telecomunicación, tendríamos que seleccionar la casilla de dirección y telecomunicación. Ahora, para verlo, vamos al icono del reloj y lo ejecutamos. Y podemos ver que la sección de comunicación con el deudor ya no se muestra, y sí la sección que seleccionamos, que es la de dirección y telecomunicación. De esta forma, con la transacción SALR índice deudores, podemos hacer un listado de los deudores que deseemos y seleccionar los datos que consideremos de nuestro interés. En esta sesión hemos visto cómo crear un listado de deudores con la transacción SALR índice deudores. Resumen. Para crear un listado de deudores, podemos usar la transacción SALR índice deudores, que se encuentra en la ruta, menús App, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Sistema de información, Informe para contabilidad deudores, Datos maestros, SALR índice de deudores. Esta transacción permite filtrar por diversos campos y seleccionar los datos que se van a mostrar en el listado. En esta sesión vamos a consultar el listado de proveedores o acreedores y para ello podemos usar la transacción SALR, directorio de acreedores, que se encuentra en la ruta, menús App, Finanzas, Gestión financiera, Acreedores, Sistemas de información, Informes para contabilidad acreedores, Datos maestros y aquí encontramos la transacción SALR, directorio de acreedores. Si la ejecutamos, se nos muestra una pantalla con 3 secciones. En la sección Selección acreedor podemos filtrar el listado de acreedores por el campo Cuenta de acreedor o por el campo Sociedad. Si no introdujéramos ninguno de estos datos y ejecutamos la transacción, se mostrará una lista de todos los acreedores de todas las sociedades que tuviera SAP. En la sección Selección por ayuda de búsqueda podemos filtrar el listado de acreedores por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un acreedor. Por eso es muy importante rellenar esa información al crear los acreedores. Y en la sección Otras delimitaciones nos muestra una serie de campos, los cuales si los seleccionamos harán que la información asociada al campo se muestre en el listado de acreedores. Ahora vamos a mostrar un listado de los acreedores de una sociedad, por lo que vamos al campo Sociedad e introducimos el código de la sociedad en la que queremos ver sus acreedores, por ejemplo la sociedad 1. Ahora para ejecutar la transacción solo tenemos que ir al icono del reloj y ejecutarlo. Y en la pantalla Directorio de acreedores se nos muestra un listado de los acreedores que tiene la sociedad 1. Y podemos ver el código del acreedor. Y la sección de datos técnicos. Esta sección siempre será visible y contiene los datos de concepto de búsqueda. El usuario que creó al acreedor y cuándo lo creó. También podemos ver la sección de comunicación con el acreedor, donde se nos muestran los datos de comunicación con el acreedor. Si en el filtrado de la pantalla anterior solo informamos el campo Sociedad, siempre se mostrará estas dos secciones, y así con cada uno de los acreedores. Para volver hacia atrás, vamos al botón de atrás y hacemos clic sobre él. Ahora vamos a cambiar la información que queremos ver en el listado, y para ello nos vamos a la sección Otras delimitaciones, y si por ejemplo quisiéramos ver los datos bancarios, tendríamos que seleccionar la casilla Datos bancarios. Ahora para verlo, vamos al icono del reloj y lo ejecutamos. Y podemos ver que ya se muestra la sección de datos bancarios con los datos bancarios del proveedor, ya que seleccionamos esta sección en la pantalla anterior. De esta forma, con la transacción SALR directorio de acreedores, podemos hacer un listado de los acreedores que deseemos y seleccionar los datos que consideremos de nuestro interés. En esta sesión hemos visto cómo crear un listado de acreedores con la transacción SALR directorio de acreedores. Resumen. Para crear un listado de acreedores podemos usar la transacción SALR, directorio de acreedores, que se encuentra en la ruta, menús App, Finanzas, Gestión financiera, Acreedores, Sistema de información, Informe para contabilidad de acreedores, Datos maestros, SALR, directorio de acreedores. Esta transacción permite filtrar por diversos campos y seleccionar los datos que se van a mostrar en el listado.
En esta sesión vamos a ver cómo crear un banco, ya que para utilizar las transacciones relacionadas con la contabilidad, por ejemplo, gestión de cobros, es necesario tener creado un banco en el sistema SAP. Y para ello podemos usar la transacción FI01, que se encuentra en la ruta Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Bancos, Datos maestros y Maestro de bancos. Aquí podemos localizar la transacción FI01, crear. También podemos ver la transacción FI02, modificar, que se usa para modificar algún dato de un banco. Y la transacción FI03, visualizar, que se usa para visualizar los datos de un banco. Si ejecutamos la transacción FI01, se nos muestra la pantalla de acceso para crear banco, en la que tenemos que informar dos campos. El primero es el país del banco, donde tenemos que introducir el código del país. Si desconocemos el código del país, se puede usar el campo Match Code, que muestra un listado de los países que podemos seleccionar. Pero como ya sabemos que el código de España es ES, lo introduciremos directamente. Ahora tenemos que informar el campo clave de banco, cuyo código es personalizable y de una longitud de 8 posiciones numéricas, por lo que introducimos un código, por ejemplo, 7 ceros y un 1. Y pulsamos la tecla Intro o sobre el icono de continuar para seguir con la creación del nuevo banco. Ahora se nos muestra la pantalla de detalles para crear banco, donde tenemos dos apartados: dirección, donde hay que introducir los datos referentes a la dirección del banco. Por ejemplo, en el campo Institución financiera, podemos introducir Banco Crédito 1. En el campo Región, podemos usar el Match Code para seleccionar una región, por ejemplo, Cuenca. En el campo Dirección, podemos introducir la dirección del banco, por ejemplo, Calle Ancha. En el campo Ciudad, podemos introducir la ciudad, en este caso también sería Cuenca. Y en el campo Sucursal, podemos introducir el código de la sucursal, por ejemplo, Sucursal 1. Luego tenemos el apartado de datos de control, donde hay que introducir los datos adicionales del banco, como son el BIC o el grupo de banco. Estos datos no se consideran obligatorios. Una vez rellenados estos datos, ya podemos crear el banco. Pero esta pantalla nos ofrece el botón Dirección, que da la posibilidad de detallar aún más los datos referentes al banco. Si hacemos clic sobre él, se nos muestra una ventana formada por los apartados Nombre, donde se puede introducir un nombre del contacto del banco; Conceptos de búsqueda, donde se pueden introducir dos conceptos para facilitar la búsqueda de bancos; Dirección calle, donde se puede introducir datos más detallados de la dirección; Apartado de correos, para introducir el apartado de correos; Comunicaciones, donde se informan las maneras de comunicación con el banco, por ejemplo, teléfono, fax, etc. De todos estos campos podemos ver que solo el campo país es obligatorio, tal como nos indica el icono del check. Para este alta no vamos a introducir ningún dato adicional, por lo que no podemos usar el botón de validar, que nos pedirá informar el campo obligatorio, por lo que usaremos el botón de cancelar, el cual nos pregunta que si deseamos cancelar la actualización de las direcciones, y como no queremos introducir ningún dato, hacemos clic sobre el botón de sí. Una vez introducidos los datos que consideramos necesarios, tenemos que guardar toda la información, por lo que se tiene que usar el icono del disquete, el cual guardará los datos y muestra un mensaje informativo indicando que se ha creado el banco. En esta sesión hemos visto cómo usar la transacción FI01 para crear un banco. Resumen. Para crear un banco se puede usar la transacción FI01. Para modificar sus datos se puede usar la transacción FI02. Y para visualizar los datos de un banco se puede usar la transacción FI03. En esta sesión vamos a ver cómo se crea un nuevo cliente. En cualquier negocio de una empresa es necesario trabajar con clientes, también llamados deudores,
Y para poder trabajar con ellos se necesita crear una cuenta de cliente. Y para ello se puede usar la transacción FD01, que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Datos maestros y FD01, Crear. Si la ejecutamos, se nos muestra la pantalla Acceso Crear cliente, la cual contiene una ventana donde solo es necesario seleccionar el grupo de cuenta. Para ello podemos desplegar la lista, donde se nos muestran los grupos de clientes que hay disponibles. O también podemos hacer clic sobre el icono del dibujo, que nos muestra una ventana con los mismos grupos de cuentas que vimos antes, pero ahora con un poco más de información. Por ejemplo, tenemos la columna Grupo, que nos indica el código que tiene asignado el grupo de cuentas. La columna Nombre nos indica el nombre del grupo. Hay que saber que cada grupo de cuentas tiene asignado un intervalo de cuentas, que irá incrementándose por cada cliente que se añada a ese grupo de cuenta. Por lo que podemos ver que en esta columna indica la cuenta que tendrá el primer cliente para cada grupo de cuenta. Luego tenemos la columna que indica cuál será la última cuenta que tendrá el último cliente del grupo de cuenta. En este ejemplo, vamos a seleccionar el grupo de cuenta pagador. Y vemos como el campo grupo de cuenta está informado con el dato que seleccionamos. El resto de los campos no son necesarios informarlos, por lo que para continuar con la creación del cliente, vamos a hacer clic sobre el botón de continuar. Esta nueva pantalla es la de datos generales del cliente, donde hay que introducir los datos del cliente y donde se pueden ver varios apartados. El apartado Nombre, donde es obligatorio introducir el nombre del cliente, por ejemplo, Pedro. También se puede seleccionar el tratamiento que se le da al cliente. Luego tenemos el apartado de conceptos de búsqueda, donde se tendrá que introducir un concepto para ayudar en la búsqueda del cliente, por ejemplo, preferente. En el apartado Dirección calle se puede introducir los datos del domicilio del cliente, pero solo son obligatorios la ciudad, por ejemplo, Madrid. Y el campo país que vamos a introducir ES, que como ya sabemos es España. En el apartado de correos tendríamos que introducir el apartado de correos del cliente. Y si usamos la barra de desplazamiento lateral, podemos ver cómo también se nos muestra el apartado de comunicación, donde se puede introducir los métodos para comunicarse con el cliente, como por ejemplo el teléfono o fax. Una vez introducidos los datos necesarios del cliente, si lo que queremos es crearlo, habrá que pulsar sobre el icono del disquete. Como en este caso aún faltan por informar más campos, si pulsamos sobre el disquete, nos indica que el campo NIF está sin informar, por lo que introducimos el dato. Y volvemos a hacer clic sobre el icono del disquete, que guarda todos los datos, y nos muestra en la parte inferior un mensaje indicando que la cuenta del cliente ya está creada. Ahora, para volver a la pantalla principal SAP Easy Access, cerramos la ventana actual. En esta sesión hemos visto cómo se crea un cliente o deudor con la transacción FD01. Resumen. Los clientes también se llaman deudores. Para crear un cliente se puede usar la transacción FD01. Y hay que asignarle un grupo de cuentas. Cada grupo de cuentas tiene asignado un intervalo de número de cuentas. En esta sesión vamos a ver cómo se crea un nuevo proveedor. En cualquier negocio de una empresa es necesario trabajar con proveedores, también llamados acreedores, que son a los que hacemos las compras de los productos o servicios que necesitamos para el desarrollo de nuestra empresa. Y para poder trabajar con ellos se necesita crear una cuenta de acreedor. Y para ello se puede usar la transacción FK01 que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Acreedores, Datos maestros y FK01 Crear. Si la ejecutamos, se nos muestra la pantalla Acceso Crear Acreedor, la cual contiene los campos Acreedor, Sociedad
y grupo de cuentas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la empresa en la que queremos crear el acreedor, y para ello vamos a usar el Match Code del campo. En esta ventana podemos ver las diferentes sociedades que tenemos. Por ejemplo, elegimos la segunda sociedad y vemos que ya está informado el campo sociedad. Ahora tenemos que informar el campo grupo de cuentas, por lo que, para facilitar la búsqueda, vamos a usar el botón del Match Code del campo. Vamos a elegir el primer grupo. Y ahora podemos ver que el campo sociedad y el grupo de cuentas están informados. Con estos dos campos ya podemos crear el proveedor, por lo que vamos al botón de continuar y hacemos clic sobre él. Y ya estamos sobre la pantalla Dirección Crear acreedor, donde tenemos que informar los campos con los datos de nuestro acreedor. También podemos ver que existen varios campos con una marca de check. Esto nos indica que estos campos son obligatorios. Por lo que procedemos a informarlos. Desplegamos el campo Tratamiento, que nos ofrece 3 opciones. Nosotros vamos a seleccionar Empresa. El siguiente campo obligatorio es el nombre, donde por ejemplo introducimos Autorrecambios. En el campo Concepto tenemos que introducir el valor que se utilizará para posteriores ayudas de búsqueda, por ejemplo, recambios. Y por último, en el campo Email introducimos el email del proveedor 2, recambios@gmail.com. Una vez que tenemos informados los campos obligatorios y los que consideramos oportunos, podemos proceder a guardar los datos, por lo que vamos al icono del disquete y hacemos clic sobre él. Ahora estamos sobre la ventana Pagos Crear acreedor, donde tenemos que introducir los datos bancarios, con los que vamos a realizar los pagos. En país, elegiremos el país de España, por lo que ponemos ES. En el campo Clave Banco usaremos el botón de Match Code, para que nos ayude a realizar la búsqueda, por lo que hacemos clic sobre él. Y se nos muestra una ventana para realizar la búsqueda de los bancos con los que trabajamos. Si quisiéramos verlos todos, dejamos los campos en blanco y vamos al botón Aceptar y hacemos clic sobre él. Ahora se nos muestra una ventana con el listado de todos los bancos con los que trabajamos. Seleccionamos uno, por ejemplo, el Banco Santander. Y ahora rellenamos el campo obligatorio Cuenta bancaria. Si por ejemplo necesitáramos información de algún campo, podemos usar la tecla F1, la cual nos ofrecerá una información relativa sobre el campo en el que estemos. Si hacemos clic sobre el campo Cuenta bancaria y pulsamos la tecla F1, se nos muestra una breve información de ayuda sobre el campo. Cerramos la ventana, por lo que hacemos clic sobre el botón Salir. Y ahora vamos a introducir una cuenta ficticia. Y en el campo Código de control introduciremos los dígitos de control del número de cuenta. Y para esta cuenta es el 05. Ya tenemos informados los 4 datos obligatorios de los datos bancarios, por lo que vamos al icono del disquete para guardar los cambios y hacemos clic sobre él. Y como podemos ver en la parte inferior, se nos muestra el mensaje de que el acreedor ha sido creado. Resumen. Los acreedores son conocidos como proveedores, que son a quienes se les compran los bienes o servicios necesarios para el desarrollo de nuestra empresa. Podemos usar la transacción FK01, que se encuentra en la ruta, menús app, finanzas, gestión financiera, acreedores, datos maestros. Los datos principales que se necesitan para crear un proveedor son la sociedad, el grupo de cuenta y la cuenta bancaria.